7:20 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. Nuestro segundo invitado del día de hoy es Edison Arciniegas, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción. Un tema menester en nuestro país muy importante, el tema alimentario. Ha venido dando declaraciones desde hace muy tiempo porque está especializado en el área haciendo estudios específicamente para que la gente sepa, la opinión pública, lo que está ocurriendo en la materia. Si usted quiere hacerle preguntas a nuestro invitado o algún comentario, con mucho respeto le pido, @Primera Página en Twitter y él con gusto va a responder al siguiente bloque del programa. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá porque sé que ha hecho una labor activa, incluso según declaraciones que leía, y por allí voy a comenzar la entrevista. En mes de abril de este año, declaraba que solo 1/3 de la población del país contaba con los alimentos que necesitaba. 2 meses después, eso lo declaró incluso aquí a nuestro programa conducido por Del Valle Canelón, Reporte Estelar. 2 meses después, ¿cuál es la situación? 2 meses después, seguimos en la recta de aceleración de la crisis alimentaria humanitaria en el país. La situación humanitaria compleja que vive Venezuela, si tomásemos en consideración los indicadores centrales de la clasificación integrada de seguridad alimentaria, que es el sistema que utiliza las Naciones Unidas para determinar las situaciones humanitarias en el planeta, nos indican que Venezuela está en una circunstancia de emergencia humanitaria, pero adentrándose y avanzando lamentablemente hacia el siguiente estadio. Estamos en una escala de tipo 4, en una escala de 5. O sea, estamos ya prácticamente a punto de llegar a la máxima en el punto negativo. Así es. Por ejemplo, nosotros en el mes de mayo, que es la medición que nosotros disponemos, llegamos a tener aproximadamente 435 gramos de alimento. Se lo puede enfocar acá para que la cámara allí de nuestro compañero ya nos van a ayudar. Nuestro equipo de cámara allí siempre atento para que la gente vea en cifras. Allí está, perfecto. 435 gramos de alimento por habitante por día, cuando lo normativo es 1.2 kilogramos. En materia de kilocalorías, estamos hablando de 1.500 kilocalorías cuando lo normativo son 2.200 y en el año 2015 teníamos 3.500. En el índice de desnutrición aguda en menores de 5 años en 23.01 cuando lo máximo admisible es 5%. En la tasa bruta de mortalidad en 1.4 por cada 10.000 cuando lo máximo admisible es 0.4 por cada 10.000. En las estrategias de necesidad extrema, que estamos ante unas estrategias que implican el cierre de los fogones, cuando las familias ya no ven una expectativa de que seguir funcionando como familia más allá de mes y medio, pues el 77% de los hogares del 20% más pobres están aplicando esas estrategias cuando lo admisible máximo es el 3%. Y últimamente tenemos una crisis con el agua, en la cual tuvimos para el mes de mayo una disposición de 45 litros de agua por día, cuando lo normativo en Venezuela son 100 litros. Hemos perdido en el caso del agua 24 litros de agua desde enero a la fecha. Entonces tenemos un agravamiento de la situación, tenemos un agravamiento de los efectos de esto. Venezuela está entrando ya en un estadio de desbordamiento de su situación humanitaria. Importante. Evidencia de eso es los rebrotes de 5 enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles? Rebrote de paludismo, que fue el primer gran rebrote, rebrote de difteria, rebrote de sarampión, rebrote de toferina y últimamente estamos todavía esperando la constatación de un rebrote de polio. Esos 5 rebrotes son evidencia que Venezuela no puede enfrentar su situación humanitaria. Son evidencia que nuestro sistema epidemiológico no está funcionando y sobre todo son evidencia que la destitución nutricional de la población venezolana está agravando las patologías sanitarias. Porque hay que decir una cosa, aquí durante el año 2016 se hizo mucho énfasis en que el déficit en Venezuela era de medicamentos, cuando el trasfondo de la crisis que está viviendo Venezuela es un déficit de acceso a los alimentos, como te lo mostraba. Estamos hablando de 1/3 de los alimentos que requerimos. Claro. La gente se está enfermando más precisamente porque está comiendo peor. Y tiene menos defensas para absolutamente, porque el primer efecto de la desnutrición es la inmunosupresión. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación aún peor. Fíjate, la proyección nos indica que para el cierre de este trimestre podemos estar teniendo en Venezuela 410.000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda, moderada, severa y severa, en un país que tiene 1.400.000 niños en ese rango de edad. Estamos hablando que en todos los rangos etarios pudiésemos tener 1.960.000 venezolanos padeciendo desnutrición moderada, severa o desnutrición severa. Es decir, estamos ante personas que tienen un déficit de más del 40% del peso con respecto a la talla. Y la proyección general, tomando en cuenta a los que tienen desnutrición de la moderada leve a la desnutrición moderada, estamos hablando de 8.600.000, para una proyección de 10.560.000 venezolanos potencialmente afectados por los efectos del hambre. ¿Qué requerimos en este momento? En primer lugar, requerimos que se asuma la situación humanitaria. Y allí voy justamente porque le iba a hacer la pregunta. El deber ser es hablar con las autoridades competentes. Ese sería el deber ser para saber cómo van a solucionar el problema, porque además es su responsabilidad.
pero si no dan respuestas efectivas, ¿cómo entonces van a actuar ustedes y cómo deberían actuar los entes también de alguna manera encargados o que quieren solventar esta situación y no directamente son gobierno? Ahora sí le digo allí para... Lo primero que necesitamos es que el Estado termine de asumir esta situación, así como lo ha venido asumiendo en privado, porque ha habido múltiples accesos a funcionarios del Estado. ¿Y si lo han aceptado, si lo han reconocido? Necesitamos que el Estado eso que asume en privado lo asuma en público. Eso es lo primero. Lo segundo que necesitamos, y es una solicitud que le hacemos al conjunto de la sociedad política, es despolitizar el abordaje de la situación humanitaria. ¿Por qué? Porque no puede estar sujeto a negociaciones de tipo político y a confrontaciones de tipo político la garantía del derecho al alimento y la garantía del derecho a la salud. Eso nunca se debió haber negociado. Eso es un derecho inherente al ser humano. Es un derecho a toda población en cualquier parte del mundo. Toda población. Y lo tercero es que se acepte el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Por ejemplo, en el año 1996, Cuba recibió ayuda de parte tanto del Programa Mundial de Alimentos para atender la situación humanitaria compleja en términos de acceso a los alimentos que ellos enfrentaban producto del periodo especial, como también de la cooperación de la FAO y de la BINUS en materia de vacunas. ¿Hubo cambio político en Cuba? No. ¿Hubo desestabilización del modelo? No. Sucedió lo mismo en materia de auxilio humanitario hace 8 años en Corea del Norte. Está sucediendo en este momento en un país como Sudán, en Darfur. La ayuda humanitaria tiene un solo objetivo: salvar vidas. Lo que necesitamos en este momento en Venezuela es que se priorice salvar vidas. Para hacerlo, medidas concretas: suscribir un convenio con el Programa Mundial de Alimentos para que accese al país. El Programa Mundial de Alimentos ya está garantizando la alimentación en Colombia de 400.000 venezolanos y en Brasil de casi 90.000. Si lo puede hacer en Colombia y en Brasil, en Venezuela pudiesen llegar a tener la capacidad, en primer lugar, de darnos el apoyo para poder atender este 1.900.000 venezolanos que están padeciendo las expresiones más agudas de la desnutrición. ¿Tendría que autorizarlo el gobierno en este caso? El Estado nacional tiene que hacerlo. Ni siquiera es que el Estado lo autorice, el Estado tiene que salir a negociar la entrada de esa ayuda, porque en ningún lugar del mundo la ayuda humanitaria ingresa sin el Estado. Le pregunto, ¿cree que lo hagan? Porque hemos tenido aquí invitados del oficialismo que, por ejemplo, con el tema de la ayuda humanitaria, aseguran que no se puede permitir porque eso va a dar pie para que intervenga en el país. Las experiencias que te he citado demuestran que no da pie para la intervención. Según hubo intervención ellos, en Corea del Norte, no hubo intervención en Corea del Norte. Hubo intervención en Cuba, no hubo intervención en Cuba. La directora general de la OPS en una reunión privada decía que Cuba ha recibido asistencia y que por lo tanto debiésemos seguir ese modelo. Probablemente eso es lo que deba hacer, probablemente lo que necesitemos es que el Estado oiga a los asesores cubanos y acepte el ingreso a la ayuda. Si entre el Programa Mundial de Alimentos pudiésemos tener la capacidad de atender a estos casi 2 millones de venezolanos. Estos casi 2 millones de venezolanos, si les ponemos un plato de carauta, los matamos. Casi 2 millones de venezolanos necesitan atención de tipo terapéutica, alimentos especializados para sacarlos de su destitución alimentaria, por el avance de su situación. Los otros 8 millones sí los podemos atender con atención suplementaria. Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos lo podemos hacer, con el apoyo de UNICEF lo podemos hacer. Eso es lo primero que queremos hacer, que queremos que se avance. Lo segundo que podemos hacer en un convenio con el Programa Mundial de Alimentos y con el Secretario General de Naciones Unidas es que ingresen al país algunos insumos para reactivar algunos sectores clave. Ya lo hacen en otros países de la región. Hay que admitir algunas cosas. Venezuela tiene, producto de la imposición de sanciones y de la interpretación extendida por parte del sistema bancario internacional, graves dificultades para poder movilizar sus recursos. Pero también hay que decir cosas. Esos recursos que el gobierno tiene represados no son suficientes para atender lo que el país necesita. No son suficientes para que ingresen los alimentos suficientes, no son suficientes para que ingresen los insumos productivos suficientes, no son suficientes para reactivar la producción en Venezuela y no son suficientes para atender 2 nudos gordianos que tenemos en Venezuela. O sea, no es la única razón, como aseguran que debido a las sanciones, entonces está padeciéndose la guerra económica de la que ellos hablan. Las sanciones están incidiendo, pero no son la razón fundamental. Se puede hacer más en ese sentido. Entre otras cosas, porque esta crisis arrancó en el año 2009 con la crisis eléctrica. Que no habían además sanciones. El trasfondo final de la situación humanitaria en Venezuela es el colapso energético que venimos experimentando desde el año 2009 en un país que tiene un déficit de 7.000 megavatios nada más para el funcionamiento de toda la cadena de insumo producto de alimentos. No tenemos energía suficiente ni para regar nuestros campos, ni para procesar suficientemente nuestra leche, ni para poner a funcionar nuestro aparato agroindustrial. Nosotros tenemos una capacidad agroindustrial instalada de 2.100.000 toneladas y si llegamos al 10% de funcionalidad plena, es mucho. Entonces, la principal razón en este momento es falta de tensión eléctrica. Hay que resolver el tema eléctrico, hay que resolver el tema químico, pero antes de hacer eso, lo clave en este momento es que nos centremos en garantizar las 2.200 kilocalorías y los 75 gramos de proteínas que los venezolanos necesitamos para vivir. Y en este momento la única manera de hacerlo es con cooperación internacional. Importante la opinión de ustedes también como televidentes.
muy importante al mismo tiempo lo que está diciendo nuestro invitado también, Edison Arciniegas, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción. Si quieren hacerle preguntas o cualquier otro comentario, con respeto les pido, por favor, a través de @primera página. Vamos a hacer una pausa a esta hora, son las 7:31 de la mañana, pero enseguida regresamos. Por favor, no se aparte, ya venimos con más.